Buenos días, vamos a hacer en esta ocasión el análisis de la empresa Minsur. Aquí en este cuadro podemos ver el comportamiento del precio de la acción. Vemos que obtuvo un precio mínimo en el 2016 y un pico en el 2022. De ahí en adelante ha venido oscilando entre 4 y 5 soles, siendo en el 2025 un precio máximo de 4.74. También vemos que la frecuencia de repartición de dividendos ha sido irregular del 2020 hacia atrás. Por ejemplo, repartió 2 años, 2014-2015, y en el 2016 ya no hubo repartición. En el 2018 tampoco reparte, en el 2020 por la pandemia tampoco reparte, pero de ahí en adelante, del 2021 a la fecha, ha tenido una repartición mínima de una vez en el año. En el 2023 repartió una vez y el año pasado repartió 3 veces. Podemos ver en este cuadro cuál ha sido el rendimiento de los dividendos de Minsur. Vemos que el rendimiento mínimo antes del 2020, sacando del análisis los años que no repartió, fue de 3%. Luego el máximo fue de 10%. Luego en adelante, del 2021 a la fecha, el rendimiento mínimo ha sido de 5.4% en el 2023 y el rendimiento máximo fue en el 2021 con 16.1%. Ahora aquí cabe destacar que este rendimiento máximo del 16.1 lo coloca Minsur como la empresa que tuvo el mayor rendimiento de dividendos en comparación con las empresas que están en este análisis. Por ejemplo, Sauter, Nexa, Poderosa, Cerro Verde, Brocal y Buenaventura. Minsur lidera el rendimiento máximo histórico de 16.1 logrado en el año 2021, que fue un año de rebote, de recuperación por el año 2020 de la pandemia. Luego vemos que los montos negociados por año tienen un promedio de negociación de 200 millones. En lo que va del año 2025 se están negociando un poco más de 64 millones. Quiere decir que es una acción que se compra y vende de manera seguida en el mercado de valores. Ahora, en el año 2025 todavía no hay un anuncio de los dividendos a repartir. Sin embargo, vamos a calcular estos y cuál podría ser el valor de la acción en 12 meses para tener un rendimiento total de la inversión para un inversionista que decida comprar, por ejemplo, el lunes de la próxima semana. Aquí he encontrado la política de dividendos de Minsur. Esta indica que cada año Minsur distribuirá como dividendos el mayor entre el 20% de la utilidad neta del ejercicio y el 5% del valor patrimonial neto al cierre del ejercicio anterior al que corresponde el dividendo. Ahora, los dividendos a los que se refiere el párrafo anterior, es decir, este monto máximo de estos dos, va a estar sujeto al cumplimiento de requisitos y límites, cumplimiento de obligaciones, mantener una caja mínima para operar, cubrir requerimientos en efectivo para financiar variaciones de capital de trabajo, inversiones, exploración,
pagos de deuda, otros requerimientos. Y considerando esta política, la A y la B, junto con estas restricciones o consideraciones del 1 al 4, finalmente la Junta General de Accionistas decidirá qué porcentaje y cuándo o cuántas veces va a distribuir dividendos, o si es que finalmente no va a distribuir. A ver, considerando estos dos condiciones, 20% de la utilidad neta del ejercicio y el 5% del valor patrimonial neto, he calculado aquí cuánto podría ser. Estos son los resultados año a año que ha obtenido Minsur. En esta línea están los resultados acumulados. Aquí están los dividendos que ha repartido durante ese año. Este indicador es la proporción de dividendos respecto de los resultados acumulados. Y en esta línea está la utilidad neta. Es el resultado neto durante el periodo. Por ejemplo, durante el 2024 la utilidad neta fue de 463 millones. En el 2023 fue de 395. En el 2021 fue de 551. Como vimos, en el año 2021 fue cuando se tuvo ese récord de rendimiento de dividendos. Repartió 500 millones en dividendos. A ver, vamos a calcular el dividendo del año 2025, el probable dividendo. Como dice en el documento, es el 5% del patrimonio neto. A ver, el patrimonio neto lo tenemos aquí. Este es el estado de situación financiera. Nos vamos al cierre del 31 de diciembre del 2024 y tomamos este valor. Total patrimonio, que es, acá indica 1.625.737, pero esto está en miles de dólares. Entonces vendría a ser un patrimonio neto de 1.625 millones. Entonces vendría a ser acá 1.625.737, los 3 ceros por los miles y multiplicado por el 5%. Entonces los dividendos vendrían a ser 81 millones de dólares. Y si lo convertimos en soles a un tipo de cambio de 3.7, vendrían a ser 300 millones. El otro indicador decía el 20% de la utilidad neta. La utilidad neta en el 2024 fue de 463 millones de dólares, porque sus estados financieros, todo está en dólares. Estados resultados, todo está en dólares. Entonces volvemos acá. Vendría a ser de esos 463 millones. Bueno, este valor está redondeado. Por el 20% tendríamos un valor de 342 millones de soles. Esto por el tipo de cambio de 3.7, que se repartiría en dividendos este año. Elegimos el mayor de los dos porque según la política es el mayor entre. Entonces, en una situación optimista, se repartiría entre esos 342 millones de soles. En el año 2024
el dividendo por acción fue de 0.62. Acá lo tenemos, 0.62. La repartición fue de 477 millones. Por lo que en el año 2025, ¿cómo calculamos? Vamos a calcular la proporción. Si en el año 2024 se repartieron 477 millones, 342 vendría a ser 342.6 entre 477, es decir, el 71.8%. Entonces, en el 2025 el dividendo equivalente va a ser 0.62 por 71.8%, que vendría a ser 0.45 soles el dividendo. Este 0.45 vamos a calcular cuál va a ser el rendimiento. Sabemos que el precio de hoy es de 4.04, la acción de Minsur. Entonces dividimos 0.45 entre 4.04. La división nos da 11%. Y esto va aquí, optimista 11%, el rendimiento de dividendos. En una situación moderada, vamos a considerar que no reparte el máximo, sino que reparte el menor de estos, tomando en cuenta el cumplimiento de estos 4 factores. Entonces, si reparte 300 millones, sería ¿cuál es la proporción? Vendría a ser aquí 300, estos 300 entre 477. Nos da 63%. Entonces el dividendo en el 2025 va a ser el 63% de 0.62, que vendría a ser 0.39. Entonces, para calcular el rendimiento va a ser otra vez 0.39 entre 4.04, que va a ser 9.67%. Entonces, en una situación moderada sería el 9.7%. Ahora, en una situación pesimista, aquí he realizado una correlación entre lo que son la utilidad neta y los dividendos. ¿Por qué? Porque acá vemos que cuando la utilidad neta disminuye, acá sube, disminuye, vemos que los dividendos tienen un comportamiento similar. La utilidad neta disminuye, dividendo también baja. Acá la utilidad neta volvió a disminuir en el 2023, el dividendo también se redujo. Se recupera la utilidad neta, el dividendo también tiene una recuperación. Acá baja la utilidad neta y acá estamos viendo que el dividendo va a ser menor. Entonces hemos hecho acá un ajuste lineal, siendo la variable x1 la utilidad neta, y el resultado que queremos estimar es el dividendo. Hemos hecho este gráfico, hemos calculado cuál es la ecuación, y el r cuadrado es un 51%, quiere decir que hay la variación es explicada a un casi 52%, que no es tan malo. Entonces, introduciendo los datos en la ecuación obtenida, sería 1.75 por 413 menos los 477 de aquí, de esta función lineal, y nos da 246. Quiere decir que serían 246 millones. Entonces, en una situación pesimista puede ser
estos 246 millones. Ahora lo hacemos de este modo para estimar usando los datos históricos de Minsur. Entonces, con el mismo procedimiento en los anteriores, vendría a ser 246 entre lo repartido en el 2024, 477, vendría a ser 51%, y en el 2025 entonces vendría a ser el 51.6 de 0.62, 0.32. Como rendimiento vendría a ser 0.32 entre 4.04, 7.91%. En una situación pesimista vendría a ser 7.9%. Entonces ya tenemos esta primera línea. El rendimiento de dividendos pesimista 7.9, moderado 9.7 y optimista 11%. Ahora el rendimiento por valorización. ¿Cuál es la estimación del precio futuro de Minsur? Lo que hemos encontrado son tres escenarios. En el escenario optimista es que si los precios del estaño y el cobre se mantienen altos y Minsur ejecuta con éxito sus inversiones en Mina Justa y San Rafael, Mina Justa es de cobre y San Rafael de estaño, la acción podría alcanzar el 4.8. Bueno, Credicor también ha indicado un 4.81, por lo que vamos a usar este valor, 4.81. Entonces si lo sacamos, si compramos hoy 4.04 a 4.81, el rendimiento va a ser del 19%. En un escenario base es con precios estables y un crecimiento moderado, la acción estaría entre 4.30 y 4.80. Esto considerando que no hay disrupciones como huelgas o algún tema político ahora que se acercan las elecciones. 4.3, entonces el crecimiento va a ser 6%. O sea, podría ser 6% hasta 0, ¿no? Y en un escenario pesimista es que caigan los precios de los minerales, por ejemplo, el precio del cobre y el estaño caen, por ejemplo, debido, como indica acá, a una desaceleración en China, o sea, la demanda en China que se contraiga, o también por conflictos sociales, algo que no consideramos en un escenario base. En el pesimista consideramos estos conflictos sociales, que ingrese que sea muy probable que ingrese un candidato que no propicie las inversiones. Entonces acá indica que podría caer a 3.80. Otro factor que también lo hace caer es cuando se generan retiros de la AFP. Esto porque la AFP necesita liquidez, entonces va a tener que vender las acciones. Al vender las acciones hace que el precio presiona el precio a la baja. Entonces acá indica 3.80, vamos a usar estos 3.80. Calculando los rendimientos, 3.80 en pesimista, el precio de 4.30 en moderado y 4.81 en optimista, tenemos estos rendimientos. En pesimista menos 6%, moderado 6%, optimista 19%. Entonces el rendimiento total para una inversión a 12 meses de Minsur puede ir del 2% hasta el 30%. Lo que podemos, y como moderado 16%, lo que podemos ver es que el rango es amplio. Mientras mayor sea el rango, hay mayor riesgo. Esto es a diferencia de lo que hicimos en un video anterior con Engie. Por ejemplo, en Engie el pesimista era 42%, moderado 44% y como optimista 50%. Esto hace que el rango solamente sea acá de 50 menos 42, 8%. Solo hay un 8% en el cual podría estar jugando. Quizás un poquito más, un poquito menos,
pero está alrededor del 8%. En cambio acá el rango está alrededor del 28%. Incluso esto puede ser cero o podría ser hasta negativo. Este moderado que dice 16 podría ser solamente el 9%. Este 30% quizás sea un poco menos, puede ser 25%. Por eso diríamos que la acción o la inversión en Minsur es una inversión de riesgo moderado alto. Entonces, este comentario que dice acá al menos 20% de rentabilidad en 12 meses, vamos a borrarlo. Y tendríamos como conclusión que la inversión en las acciones de Minsur es una inversión de alto riesgo, que invirtiendo podríamos no ganar nada, pero sí se puede ganar hasta un 30%. Ahora, respecto de cómo está evolucionando los commodities, por ejemplo, Minsur es en su mayoría estaño, 42%, cobre, 52% y un 5% de oro. A ver cómo está el cobre. El cobre en lo que va del año está subiendo un 11%. Está en una tendencia ascendente, 11%. Hace un mes subió 5% y hace 5 días 1.5%. Respecto del estaño, también está en una tendencia ascendente. Hace un día subió 0.3%, 5 días 3.6%, un mes 6.8% y en lo que va del año acumula una subida de 13.9%. En lo que respecta al oro, en lo que va del año ha subido 21.3%, pero en este último mes está cayendo. Pero igual viene acumulando un incremento de precio de 21.3%. Entonces, con todo lo anterior, es probable que se ubique en este rango, entre moderado y optimista. Entonces una inversión en Minsur pues, podría darnos un 16%, un 20%. Pero otro factor que también va a ser importante considerar es quiénes sean los candidatos más probables que ganen la presidencia. Muchas gracias.